Mártires de Nueva York. Agradeciéndole los minutos que nos concede y la posibilidad de charlar con él, está en línea Manuel Otero, director general del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Manuel, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Un gusto saludarlo. No, el gusto es nuestro, le vamos a subir el retorno. Bueno, un año pasadito ya de gestión, ¿no? ¿Y cómo está haciendo el balance? Mire, el balance yo lo veo positivo, pero no me gusta juzgarme a mí mismo, me gusta que me juzguen por mis actos. Estoy totalmente comprometido que instituciones como el ICA, los organismos internacionales en general tienen que cambiar. Es hora de proponer nuevas cosas a la sociedad, a los países que son los que hacen el esfuerzo de financiar estos organismos. Y desde el punto de vista de la agricultura yo tengo dos compromisos. Uno, plantear una visión renovada de la agricultura. Estamos ante una gran oportunidad de ser los garantes, me refiero a Latinoamérica, ¿no?, de la seguridad alimentaria mundial. Estamos muy bien posicionados con un 15% de nuestra participación en los mercados mundiales, pero me parece que podemos dar mucho. Ahora, obviamente, América Latina es como el reservorio, ¿no?, del mundo en materia alimenticia. Ahora, ¿se sigue avanzando? ¿Usted la ve creciente en materia de tecnología, en materia de estar dispuesta a poder afrontar este desafío? Hay muchas agriculturas y desde ese punto de vista yo siempre remarco que hay una heterogénea realidad. Hay agriculturas como las del sur, y me refiero a los cerrados brasileños, a la pampa argentina, incluso acá también a Paraguay y Uruguay, por supuesto las agriculturas del norte. Esas son ávidas de tecnología. Hay otras agriculturas, la agricultura andina, la agricultura que se da en la región centroamericana, que están mucho más rezagadas, en donde los gobiernos no hacen inversiones para nada en tecnología, y en nuestra situación son bastante más complicados. Hay una agricultura de nicho muy buena en Chile, en la costa peruana. Entonces, para cada caso hay que hacer análisis mucho más finos de la realidad y ver cuáles son los posibles senderos alternativos de desarrollo. Pero si nos referimos a la agricultura del Mercosur, a la agricultura del Cono Sur, creo que hay procesos de transformación bastante interesantes. Ahora, obviamente, el ICA tiene allí un gran trabajo que viene haciendo y un desafío siempre a futuro, que es esa mirada hacia los sectores rurales más desprotegidos, ¿no? Así es, hay varias cuentas pendientes ahí, ¿no? Y una de ellas es el tema de la agricultura familiar. En Latinoamérica hay unos 17 millones de agricultores familiares, y en total son unos 60 millones de personas que están vinculados a esos agricultores familiares, algunos de ellos de subsistencia que requieren evidentemente alguna ayuda directa del gobierno, otros que están en transición, que yo creo que serían los que más habría que ayudar, y otros que están realmente haciendo esfuerzos para vincularse a las cadenas productivas. En todo caso, me parece que ahí está como la batalla principal, y en donde es necesario una nueva generación de políticas diferenciadas para estos agricultores familiares. Yo siempre repito una frase que aprendí cuando estaba en Brasil, que decía: agricultores familiares, parte de la solución y no parte del problema. Hay que tratarlos como los pobrecitos, los que no pueden salir. No, si les acercamos, ya Ahí lo estoy perdiendo. Hay muchos mejores. ¿Perdón? No, que le estaba perdiendo un poco el sonido. No, decía que hay que darle todas las herramientas a los agricultores familiares para que sean parte de la solución y no parte del problema, y se incorporen de pleno a esta transformación de la agricultura, porque son absolutamente necesarios, sobre todo para la autosuficiencia alimentaria y por supuesto también para proyectarse en los mercados internacionales. Buenos días, Mónica lo saluda. Otero, ¿cómo le va? Buen día, Mónica, ¿cómo le va? Bueno, la verdad es que coincido y me parece muy importante
sostener a las agriculturas familiares. Ahora, ¿qué es lo que ve como más importante para ellas? ¿Necesitan, o sea, hay un acompañamiento, una capacitación, tecnología, digamos, presupuesto para ellas? ¿Esto es lo que usted está pensando? Porque lo vengo escuchando, que usted habla de necesidad de cambios. Sí, sí. Un poco de todo eso de lo que usted habló, que es evidente que no podemos pensar en extrapolar las tecnologías que sirven a los grandes productores, porque eso para la realidad de los pequeños agricultores evidentemente no sirve. Hace falta acompañarlos con buenas políticas y en ese sentido los temas de asociativismo y cooperativismo pasan a ser fundamentales. Si ellos no están unidos, las posibilidades de perecer en el camino son cada vez más grandes. Las buenas políticas se hacen con financiamiento, y esto hay algunos que lo entienden mejor, otros no tanto. Evidentemente también hay gobiernos con coyunturas macroeconómicas muy difíciles. Es un paquete, y en donde el tema de extensión, de educación, es fundamental para que, como decía antes, ellos puedan incorporarse a esos procesos productivos. No hay que tratarlos como pobrecitos del campo, sino como sujetos que tienen que ser protagonistas de su propia transformación, y evidentemente en muchos casos de agricultores familiares que están dando señales de que sí se puede y que están incluso empezando a participar activamente en los mercados internacionales. No es fácil, obviamente que no es fácil, pero hay que dar esa batalla que es necesario para que no haya incluidos y excluidos en estos modelos agropecuarios en el continente. Ahora, y en este caso que usted está hablando de un determinado presupuesto para tecnologías adecuadas a pequeños productores, en el caso de países como el nuestro, como la Argentina, ¿qué posibilidades de esos créditos grandes que a veces, o créditos que no tienen devolución, existe eso para la Argentina? Sí, por supuesto que existen los organismos de financiamiento multilateral en la medida que los países planteen cuáles son las demandas, en este caso la necesidad de promover políticas a favor de la agricultura familiar, no tienen ningún problema. Los países obviamente tienen topes de endeudamiento, y entonces hay una serie de condicionamientos que hacen que no en todos los casos sea posible esto. Ahora, déjenme contarles que en mis diálogos con los organismos de financiamiento multilateral, con los bancos de desarrollo, ellos lo que están diciendo es que los países están pidiendo menos para la agricultura en comparación con otros sectores. Esto es como una lucha amplia, porque yo siempre digo que nuestro continente tiene un pasado, tiene un presente y sobre todo tiene un futuro que hay que construir en torno a una agricultura nuclear, ¿no? Que es mucho más vinculada a los paneles de desarrollo. Manuel, lo estoy volviendo a perder. El desarrollo. Sí. No, le decía que lo estaba volviendo a perder. Hola, hola. Sí, no, se me iba un poquito la voz, le decía. Sí. A ver cómo lo escucho No, ahora. Estaba haciendo el comentario que en los bancos, en la banca de financiamiento multilateral del desarrollo, el comentario es que los países no están haciendo estos préstamos blandos, en términos relativos por supuesto, para el desarrollo agropecuario y rural, y esto es un llamado de atención porque estamos ante una oportunidad muy grande como continente de posicionarnos cada vez más fuertes como garantes de la seguridad alimentaria global. Entonces, esto es algo que habría que repensarlo, pero evidentemente los ministros de Finanzas tendrán otras prioridades, pero en todo caso
me parece que hay que volver la mirada al campo porque estamos ante una situación realmente interesante. Ahora, obviamente con un mundo demandante de alimentos, pero que en muchos casos, sobre todo en el hemisferio norte, empieza como a tener otra mirada sobre la producción natural, sobre el hecho de ir abasteciéndose de proveedores locales. Es como que empieza a haber también allí una puja, ¿no? No, absolutamente. Esto no es un proceso lineal. No, la situación es realmente de mucha incertidumbre, en todo caso, sobre todo en el corto y en el mediano plazo. Todo parece indicar que cuando pensamos en el famoso y tan comentado 2050, las señales son realmente muy claras. El tema es cómo transitar ese camino y cuáles son los senderos para posicionarnos en esta posición que yo decía de garantes de la seguridad alimentaria mundial. Usted mencionó algunas palabras que son claves, el tema de la agroecología, este nuevo planteo que Argentina está tomando con mucha fuerza de la bioeconomía, me parece que es realmente muy sencillo dentro del desarrollo sostenible. Los negocios van a tener que ser bionegocios o negocios sustentables, y esto van a ser, y ya están siendo, exigencias en el comercio internacional. Entonces hay que ser y hay que parecer muy vinculados y muy comprometidos con este tema del desarrollo sostenible, porque este mundo así lo requiere y estas son las reglas del juego y tenemos que entenderlo con mucha claridad. Sí, sobre todo porque los desafíos están planteados, mucho se habla del tema del orgánico, del tema de las contaminaciones y también a veces, digo, qué contradicción, ¿no? Tenemos en la agricultura familiar, las economías regionales de cada país, el sustento de los alimentos de ese país y en muchos casos del mundo, y a veces la mirada no va hacia esos grupos, sino va a grupos más concentrados. Sí, así es. Yo creo que dentro de un país, dentro de una región, de un continente, existen diferentes tipos de agricultura. No tenemos que satanizar una en detrimento de la otra, pero tenemos que tener una canasta diversificada de propuestas, en donde en algunos casos tendrán que ser productos orgánicos, en algunos casos tendremos que pensar en vender volúmenes, cantidad, en otros, y yo creo que es una tendencia, la calidad, va a haber una tendencia cada vez más fuerte a los alimentos saludables, y en todo esto países con tantas ventajas como la Argentina tiene que estar preparado, porque todo parece indicar que va a haber un comercio de alimentos cada vez dinámico con estas nuevas dimensiones. Manuel, la última, obviamente el ICA viene generando un montón de acciones y queda mucho camino por desarrollar, por seguir creciendo, o evidentemente todos los días uno encuentra informaciones que tienen que ver con convenios, con acuerdos, con inserciones en el mundo agrícola, en el mundo del tema de la sanidad. Me parece que allí hay una gran tarea que se viene haciendo, ¿no? Sí, absolutamente. El ICA plantea que tiene que fortalecer sus vínculos con los gobiernos, obviamente con los ministerios de Agricultura, pero también con otros ministerios, que debe trabajar a nivel nacional, pero también a nivel provincial y de los municipios. Única que tiene que estar vinculándose cada vez más con el sector privado. Yo estoy gratamente sorprendido por algunos acuerdos que estamos firmando con el sector privado, porque sí, evidentemente en Argentina la actividad agropecuaria es una actividad... ¿Perdón? No, aquí en Argentina lo están haciendo, lo han hecho incluso con los semilleros, ¿no? Por citar un ejemplo, con el SENASA. Absolutamente, todos tenemos una gran responsabilidad en este gran tema del desarrollo agropecuario y rural sustentable. Entonces, el ICA necesita estar más y mejor vinculados y ir a través de consorcios en estas estrategias que hacen tanta falta a nuestro país, toda la, ¿no?
Lo estoy volviendo a perder. Sí, la verdad es que... Yo escucho, No, lo último lo perdí, sí, usted me decía que bueno, que el intercambio ICA tiene que fundamentalmente ir entrando en todos estos estamentos públicos y privados, ¿no? Absolutamente. Y yo lo sintetizo en la imagen de un puente. El ICA tiene que ser un puente entre regiones y ayudarnos, sobre todo las regiones que están menos desarrolladas, un puente entre el sector público y el sector privado, incluyendo también de la sociedad civil. Pero en todo caso, la cooperación técnica es un negocio de lo público y lo privado pasa a ser realmente muy importante, donde se rompe esa dimensión del cooperante y el cooperado. Ahora todos se benefician en estas nuevas estrategias de cooperación. Manuel, le mando un gran abrazo, gracias por estos minutos y un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un especial saludo a ustedes. Manuel Otero, director general del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un argentino que ya ha cumplido 1 año y 2 meses de gestión al frente del instituto y que, como él plantea, no hay que juzgar al ICA no por su trabajo, sino por lo que el ICA está haciendo, que en realidad yo lo sigo muy de cerca y viene haciendo un gran trabajo, sobre todo por la gran mirada que tiene sobre aquellos, los más desposeídos, ¿no? los más débiles, los más indefensos. El ICA siempre ha tenido una mirada apuntando a mejorar a aquellos que más dan en muchos casos y que menos tienen, y que a veces cuando uno los deja de lado, cuando la mirada se apoya en otro lado, se alejan más, porque las posibilidades de acceder a la tecnología, a las innovaciones, es mucho más profunda. Así que bueno, un gran trabajo del ICA, por cierto.